El concreto es una mezcla de cemento, agregado grueso o piedra, agregado fino o arena y agua. La cantidad de cada uno de estos materiales dependerá de la resistencia que se quiera lograr, la cual se indica en los planos con el símbolo fuerza de concreto o FC. Existen diferentes tipos de concreto. Entre los más comunes encontramos tres. Número 1. El concreto ciclopeo. Este tipo de concreto se emplea en cimentaciones y sobre cimientos, compuesto por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima del agregado ciclopeo será en 60% de concreto simple y del 40% de rocas desplazadas de tamaño máximo de 10 pulgadas. Concreto simple. El concreto simple se emplea para construir distintos tipos de estructuras, como autopistas, calles, puentes, túneles, pistas de aterrizaje, sistemas de riego y canalización, rompeolas, embarcaderos y muelles, etc. En la albañilería, el concreto simple es utilizado también en forma de tabiques o bloques. Concreto armado. A diferencia del resto, a este tipo de concreto se le introduce fierro de construcción para conseguir que ambos materiales trabajen conjuntamente para soportar cargas. Por lo general, se usa para vaciar columnas, vigas y techos. En general, la proporción recomendada para lograr una resistencia adecuada en una casa de 2 o 3 pisos es un volumen de cemento por 3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Ventajas de la utilización de concreto. Es un material de fácil acceso porque sus componentes son muy comunes y abundantes. Se puede adaptar para conseguir las formas arquitectónicas deseadas. Esto es clave para arquitecturas más originales. Es un material muy dúctil, su larga durabilidad, manteniendo sus propiedades intactas, resiste entre 1 y 3 horas en el fuego, lo que convierte en uno de los materiales más resistentes sin llegar a ser ignífugo. Su elevada capacidad para evitar deformaciones, su resistencia a la compresión, flexión, corte y tracción, que hace que sea un material más seguro que otros, además de que su mantenimiento es mínimo. Las desventajas del uso del concreto. Número 1. Necesita ser de grandes dimensiones para soportar el peso de las grandes edificaciones, lo que incrementa su coste. Número 2. Su aplicación en diseños modernos como formas diversas reduce su capacidad para soportar movimientos sísmicos. Número 3. Es muy pesado y voluminoso. Fraguado, secado y endurecimiento. En 2 horas el hormigón ya es bastante difícil de trabajar. En 24 horas se puede caminar sin temor a afectar el hormigón. En 3 días ya tiene entre el 30 y 40% de su resistencia. En 7 días alcanza el 70% de su resistencia. A los 28 días alcanza el 100% de su resistencia de referencia, es decir, que está completamente endurecido. En 365 días tiene alrededor de un 130% de la resistencia de referencia. Características del agua para la mezcla del concreto. El agua que se emplea en la mezcla debe estar limpia, libre de aceites, ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas, por lo que se recomienda usar agua potable, donde su papel principal es la de hidratar el cemento, pero a su vez para facilitar el trabajo de la mezcla. Características de la grava. Su tamaño debe ser entre 5 milímetros a 38 milímetros. El peso de la grava en el concreto debe ser de alrededor del 85%. Debe ser de una composición estable, relacionado principalmente con basaltos y andesitas, a veces dacitas y dioritas. Características de la arena. Se considera como un elemento inerte del concreto, ya que no interviene en la reacción química entre el cemento y el agua. Este material debe ser durable, limpio, fuerte y libre de materias impuras como polvo. El agregado fino deberá tener un módulo de finura que no sea menor de 2.3 ni mayor de 3.1. Tamaño máximo del agregado. El tamaño máximo designado para el agregado siempre es un tamaño menor a aquel a través del cual se requiere que pase el 100% del material. Una propiedad de los agregados que resulta ser de vital importancia es la densidad, ya que si se emplea un material con buena densidad, el concreto resultante podría ser mayor o igualmente denso, lo cual tendrá una influencia directa sobre el peso volumétrico y la resistencia a la compresión del mismo. Aditivos.
Los aditivos son aquellos ingredientes del concreto que además del cemento Portland, el agua y los agregados, se adicionan inmediatamente antes o durante el mezclado. Las características logradas mediante el uso de aditivos, que en muchos casos no se pueden lograr por otros métodos o en forma tan económica, son mejorar el desempeño de una mezcla de concreto ante determinadas solicitaciones y asegurar la calidad del concreto en condiciones ambientales severas durante las etapas de mezclado, transporte, colocación y curado. De acuerdo a sus funciones, se pueden clasificar de la siguiente manera: aditivos incorporadores de aire, aditivos reductores de fuga, plastificantes, aditivos aceleradores, aditivos retardadores, aditivos de control de hidratación, inhibidores de corrosión, reductores de retracción, inhibidores de la reacción álcali-agregado, aditivos colorantes y aditivos diversos. Dosificación. La dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas, o bien para obtener un acabado o adherencia correctos, generalmente expresado en kilogramos por centímetro cúbico. Curado del concreto. Es el procedimiento en el cual el concreto u hormigón se mantiene húmedo por varios días consecutivos. Consiste en evitar que el agua de amasado se evapore para obtener las resistencias máximas en el cual se ha especificado en un plano constructivo de la obra a realizar. Así nos evitamos que en un futuro se presenten fisuras o incluso grietas estructurales que vienen a dañar la estética y resistencia del concreto. El revenimiento es la diferencia de altura que hay entre la parte superior del molde y la parte superior de la mezcla fresca sentada después de haberse retirado el molde o cono de Abrams. Por lo general, esta distancia se mide en centímetros y depende de la fluidez de la mezcla de hormigón o mortero. Esta prueba es uno de los ensayos de campo que le proporcionan información rápida al constructor sobre la trabajabilidad del concreto. Esta trabajabilidad o plasticidad del concreto es un dato importante porque en un concreto con un revenimiento bajo tiene poca fluidez, provocando que queden atrapadas burbujas de aire durante el proceso de colado, dejando un acabado con oquedades en sus caras expuestas, afectando la apariencia, calidad y durabilidad del concreto. Mientras que un concreto con revenimiento alto será demasiado fluido, de tal forma que al escurrirse por las uniones de la cimbra puede perder rápidamente el agua y arrastrar con ella al cemento, resultando que se segreguen los agregados y disminuya la resistencia a la compresión del concreto.